Con 94 años, Clint Eastwood sigue siendo una de las leyendas vivientes de Hollywood. Sin embargo, pocos saben que detrás del brillo y los papeles icónicos se esconde una filosofía de vida silenciosa, pero inquebrantable. Sin gritar, sin alardear, sin pisotear, Eastwood dirige su vida y su carrera como un cazador paciente. Observa, recuerda, y cuando alguien cruza un límite, actúa con frialdad, pero con precisión. Este método lo ha aplicado en silencio durante décadas, tanto que sus acciones de eliminación se han vuelto casi legendarias en el mundo del cine. Un ejemplo típico ocurrió en 1993 en el vestíbulo del Four Seasons Hotel, en Beverly Hills. Un joven actor prometedor imitó a Eastwood. En lugar de discutir o enfadarse, simplemente se bebió su vaso en silencio, asintió al camarero y se marchó. 4 años después, el nombre de este actor desapareció de las listas de reparto de Warner Brothers, y Eastwood nunca dio ninguna explicación al respecto. Esta historia no es solo una anécdota entretenida, sino que también revela un patrón de comportamiento consistente. Una forma en que Clint Eastwood mantiene su control, su dignidad y sus principios en el complejo mundo del cine. Este patrón se manifiesta claramente en 5 personas que una vez lo desafiaron y que sufrieron una eliminación silenciosa, pero grave. Clint Eastwood es uno de los iconos vivientes de Hollywood, con una carrera que abarca más de 6 décadas, desde papeles en la pequeña pantalla hasta obras maestras de talla internacional. Adquirió gran renombre por primera vez por su papel como el hombre sin nombre en la serie de westerns Spaghetti de Sergio Leone en la década de 1960, donde la imagen del vaquero frío, lacónico pero decidido, marcó su estilo inconfundible. Poco después, Eastwood conquistó al público estadounidense como el duro policía Harry Kellergen en Dirty Harry, un personaje que era a la vez despiadado y justo, un símbolo de justicia en un mundo lleno de inestabilidad y caos. Estos papeles no solo le aportaron fama, sino que también marcaron su estilo de vida y de trabajo. Decidido, directo, pero siempre controlado y fiel a sus principios. Pero Eastwood no es solo actor. También es un experimentado director y productor, cuyos documentales sobre la guerra, la humanidad y los destinos humanos llevan todo su sello característico. Películas como Sin Perdón, Million Dollar Baby, Flags of Our Fathers o Cartas desde Iwo Jima muestran un respeto absoluto por los personajes, el sacrificio y el espíritu humano ante la adversidad. Mientras que muchos directores buscan el drama o la controversia para atraer al público, Eastwood sigue el camino opuesto: paciencia, concentración y dignidad. Es conocido por su forma de trabajar. Una toma es suficiente. Una toma en la que confía en el instinto de los actores y en la capacidad de transmitir la historia sin efectismos ni repeticiones múltiples. Precisamente este estilo le convierte en un modelo de autocontrol y fidelidad a los principios en una industria marcada por escándalos de competencia y manipulación mediática. La diferencia en la filosofía de trabajo y comportamiento es también la razón por la que Clint Eastwood no ha sido ajeno a encontronazos con personas que tenían puntos de vista o estilos opuestos. Mientras que él respeta el silencio, la dignidad y la integridad, Hollywood está lleno de gente dispuesta a usar trucos, lanzar ataques públicos o explotar los medios para lograr objetivos personales. Para Eastwood, tales comportamientos no solo son irrespetuosos, sino también
un desafío a los principios de vida y profesionales que ha seguido durante toda su vida. Por esta razón, aquellos que cruzan sus límites, ya sean colegas, actores o cineastas, una eliminación silenciosa, pero segura, como una forma de proteger la integridad de su filosofía y su legado, construido con tanto esfuerzo. Uno de los ejemplos típicos de este conflicto es Michael Moore, el documentalista conocido por su estilo de crítica abierta e incluso comentarios políticos y sociales controvertidos. Moore suele aprovechar temas delicados y expone las injusticias a la luz de los medios de comunicación, en marcado contraste con la forma en que Eastwood muestra dignidad y respeto en sus películas sobre la guerra y el sacrificio. Ambos comparten la pasión por los documentales, pero sus puntos de vista y su forma de abordar las historias son tan diferentes que son opuestos, lo que crea un conflicto difícil de superar. Este fue el comienzo de una serie de silenciosos hilos en Hollywood, en los que Eastwood dejó profundas huellas actuando de forma sutil, pero implacable, anteponiendo siempre sus principios a todo lo demás. Michael Moore, el documentalista conocido por su estilo directo y a veces controvertido, fue uno de los primeros en caer silenciosamente en el punto de mira de Clint Eastwood. El conflicto entre ellos no surgió de fricciones personales directas, sino de la forma en que veían y trataban las historias, así como de la filosofía artística que cada uno de ellos perseguía. En 2005, en la ceremonia de entrega de premios del National Board of Review, una ligera pulla de Moore pareció ser solo una broma para el público, pero para Eastwood fue una señal de advertencia. En lugar de responder públicamente o participar en ruidosos debates mediáticos, Eastwood eligió un camino claro, pero silencioso. Si Moore aparecía alguna vez con una cámara frente a su puerta, no lo perdonaría. Esto no era una broma, sino una frontera trazada con seriedad, que refleja la filosofía de vida y profesional que Eastwood ha seguido a lo largo de su carrera. La diferencia entre los dos hombres se hace aún más evidente si se observan sus obras. Michael Moore, con su película Fahrenheit 9/11, denuncia las injusticias políticas, ataca la guerra y expone las deficiencias del gobierno de Bush de forma abierta y a veces sensacionalista. El estilo de Moore se centra en el análisis de ataque e incluso a veces en la provocación para llamar la atención. Clint Eastwood, por el contrario, elige un enfoque completamente diferente en películas como Million Dollar Baby o Flags of Our Fathers. Respeta a los personajes, cuenta la historia de sacrificio y honor con reflexión y dignidad. Eastwood no busca sensacionalismo ni escándalos. Para él, la verdad y el valor de las personas deben transmitirse de forma sutil y honesta, evitando formas de explotación que podrían desvirtuar los verdaderos esfuerzos y sacrificios. Esto crea una profunda brecha en la filosofía cinematográfica, mientras que Moore ve la exposición pública de una historia como una forma de atraer al público y lograr un impacto social. Eastwood considera que esto es una explotación que socava el valor de los personajes y el mensaje que la película pretende transmitir. Sus puntos de vista sobre el sacrificio, la responsabilidad y la ética en el arte son fundamentalmente diferentes. Eastwood prioriza el respeto y los principios, mientras que Moore defiende el derecho a la libertad de expresión y el impacto mediático, independientemente de las posibles controversias o la violación del honor de los personajes. Esta diferencia no se limita solo al arte, sino que también refleja la actitud ante la vida y el comportamiento de cada uno en Hollywood. Clint Eastwood construyó su carrera sobre la base de la disciplina,
la paciencia y los principios inquebrantables. Cree que el silencio, la observación y el recuerdo son la forma más poderosa de lidiar con aquellos que cruzan los límites. Moore, con su estilo de exposición y desafío público, se convirtió sin querer en la encarnación de lo que Eastwood no acepta. El resultado es que sus caminos nunca se cruzaron. Moore sigue haciendo películas políticas y controvertidas, mientras que Eastwood se mantiene fiel a su filosofía cinematográfica y a su propio código de conducta, lo que crea una distancia latente, pero insalvable entre ambos. Esta distancia no necesita ser explicada o probada. Existe de forma silenciosa, pero permanente, y demuestra cómo Eastwood aplica su filosofía de la eliminación silenciosa. Aquellos que han desafiado sus principios y su estilo han sido tratados por Eastwood de forma sutil, pero decidida. Sin gritos, sin alardes, sin prensa, sino simplemente su eliminación de su ámbito de influencia y de futuros proyectos. La historia con Michael Moore abre la imagen de otro Hollywood, un lugar donde la reputación, el respeto y los principios son intocables, y donde Eastwood mantiene el control absoluto gracias a la paciencia y el silencio. A partir de aquí, la historia de Eastwood se dirige hacia otro conflicto, también de naturaleza principista, pero de otra manera. Spike Lee, el director conocido por sus fuertes opiniones sobre el derecho a la narración de historias, no dudó en criticar a Eastwood por lo que consideraba errores en la representación de la guerra. Si Michael Moore era el símbolo del desafío a través de la publicidad y la política, Spike Lee representa las controversias sobre el derecho a la narración de historias y la responsabilidad moral, y promete seguir destacando la filosofía de la eliminación silenciosa que Eastwood aplica en su carrera. Spike Lee, el director conocido por sus fuertes opiniones sobre el derecho a la narración de historias y la responsabilidad cultural, es una de las siguientes figuras en la cadena de eliminación silenciosa de Clint Eastwood. El conflicto entre ambos radicaba en su enfoque de las historias históricas, especialmente después de que Eastwood publicara en 2006 sus dos películas sobre la batalla de Iwo Jima, Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima, mientras que Eastwood se centró en contar la historia de un determinado grupo de soldados estadounidenses con dignidad y precisión histórica. Spike Lee criticó públicamente que Eastwood pasara por alto a los marines negros que habían participado en la batalla. Para Lee, la eliminación de su papel era una injusticia histórica contra la que había que alzar la voz, y no dudó en expresar su opinión en los medios de comunicación. La reacción de Eastwood al ataque de Lee es un ejemplo típico de su filosofía de la eliminación silenciosa. Normalmente, Eastwood rara vez reacciona a las críticas públicas o participa en debates en la prensa. Pero esta vez no se quedó del todo callado, sino que respondió brevemente, pero con determinación, al más puro estilo western. Un tipo como él debería callarse. La respuesta, aunque sencilla, llevaba el peso de la determinación y la fidelidad a los principios. Eastwood no tenía que explicar o justificar sus puntos de vista largamente. Simplemente trazó una línea clara y demostró que nadie puede obligarle a cambiar su forma de contar historias a su antojo personal. El conflicto entre los dos directores escaló aún más cuando Lee contraatacó y le dijo a Eastwood: «Suena como un viejo enfadado». Para Lee, una obra histórica debe esforzarse por reflejar todo el contexto, incluidas todas las contribuciones, desde los individuos reconocidos hasta los que fueron ignorados. Para Eastwood, el centro de Flags of Our Fathers era la historia de un grupo concreto de personas,
sus experiencias en la batalla, y no sintió la necesidad de apaciguar a los críticos o al público ampliando la historia para satisfacer todas las demandas políticas o sociales. Se trata de un profundo contraste entre dos filosofías cinematográficas. Por un lado, el principio personal, la concentración y el respeto por la historia que quería contar. Por otro, la obligación moral de contar toda la historia, incluyendo a los grupos ignorados, incluso si ello cambiara el enfoque original. El resultado fue que la relación entre Eastwood y Lee se congeló por completo. Ambos hombres, orgullosos y fieles a sus principios, que no estaban dispuestos a ceder, no han vuelto a hablar desde entonces. Eastwood siguió haciendo películas en su estilo silencioso, sin dejarse impresionar por las críticas públicas, mientras que Lee siguió adelante con proyectos que hacían hincapié en la justicia histórica y el derecho a la narración de historias. Este conflicto demuestra claramente la filosofía de la eliminación silenciosa. Eastwood no necesita menospreciar a nadie, ni crear un escándalo para defender su punto de vista. Solo tiene que atenerse a sus principios, actuar en silencio y dejar que los resultados hablen por sí solos. La característica destacada de este conflicto es la forma en que Eastwood utilizó estratégicamente el silencio. No se lanzó a una batalla en la prensa, no refutó públicamente cada crítica individual, sino que dejó que la distancia y los resultados demostraran su poder y influencia. Esta es también la diferencia fundamental entre Eastwood y aquellos con los que estuvo en conflicto. En Moore, la diferencia en la forma en que se explotaban las historias. En Lee, la diferencia en el derecho a la narración de historias y la ética cultural. Ambas situaciones demuestran que Eastwood prioriza los principios y el respeto por encima de todo, y cualquiera que lo cuestione debe pagar el precio por ello, aunque de forma silenciosa, no ruidosa. El conflicto con Spike Lee también subraya que Eastwood no teme enfrentarse a opiniones fuertes o famosas. De hecho, es precisamente el desafío de personalidades como Lee lo que hace que la filosofía de la eliminación silenciosa sea aún más evidente. Mientras que Hollywood está inundado de críticas, debates y presión mediática, Eastwood elige el camino inverso. Se centra en la historia que quiere contar, mantiene sus principios de trabajo y deja que su carrera, sus logros y el resultado final demuestren su valía. Este es un modelo de firmeza que demuestra que, a veces, el silencio es la forma más poderosa de afrontar un desafío. La historia con Spike Lee también allanó el camino para los conflictos posteriores en la carrera de Eastwood, en los que siguió aplicando su filosofía de la eliminación silenciosa a personas cuyo método de trabajo o actitud contradecían el suyo propio. Desde actores de método hasta compañeros de reparto de larga trayectoria. Si Moore era el símbolo de la publicidad y la controversia política, Lee era el epítome de las controversias sobre el derecho a la narración de historias y la responsabilidad moral. Ambos ilustran cómo Eastwood se aferra a los principios sin tener que explicarse o justificarse. Leonardo DiCaprio, el actor de método conocido por su minuciosidad e intensidad emocional, fue una de las siguientes personas en entrar en la silenciosa zona de influencia de Clint Eastwood. Cuando colaboraron en la película J. Edgar en 2011, la diferencia en su filosofía de trabajo se hizo evidente. DiCaprio es famoso por sumergirse profundamente en la psique de sus personajes y por rodar escenas a menudo muchas veces para lograr una precisión emocional. Mientras que Eastwood sigue el estilo de la vieja escuela. Preparación minuciosa, confianza en el instinto
y una toma es suficiente. En el plató, este contraste generó una tensión latente, aunque nunca llegó a convertirse en una discusión abierta. Cada vez que DiCaprio sugería volver a rodar una escena para encontrar un sutil ritmo emocional, Eastwood simplemente decía suavemente, pero con firmeza: «Corten. Siguiente escena». Un miembro del equipo de rodaje describió una vez esta relación como un caballo de carreras intentando correr con botas de vaquero. Fascinante y, al mismo tiempo, un reflejo del contraste en el estilo de ritmo y la filosofía de trabajo. Para Eastwood, la eficiencia y los principios eran más importantes que la minuciosidad excesiva. Para DiCaprio, las emociones y la perfección actoral eran lo primero. Esta diferencia no solo influyó en su colaboración, sino que también marcó la forma en que Eastwood tomó sus decisiones sobre futuras colaboraciones. Cabe destacar que Eastwood no tuvo que protestar ruidosamente ni imponer su autoridad con palabras. Aplicó la filosofía de la eliminación silenciosa, manteniendo la distancia y dejando que los resultados hablaran por sí solos. Tras la finalización de Jad Edgar, Eastwood nunca volvió a contratar a DiCaprio para un segundo proyecto. La eliminación no fue aquí odio ni confrontación, sino una decisión silenciosa y estratégica para proteger su filosofía de trabajo. La eficiencia, el respeto y la prioridad de los principios, sobre todo lo demás. Algunos especularon con que Eastwood consideraba a DiCaprio demasiado intenso, demasiado teatral o demasiado egocéntrico para encajar en la forma de trabajar en la que él creía. La relación con DiCaprio también revela un aspecto importante de la filosofía de Eastwood. Considera que el control y el ritmo en el plató forman parte del arte, no solo para ahorrar tiempo, sino también para preservar el espíritu y el mensaje de la obra. En Hollywood, donde los actores estrella pueden dominar una película con su personalidad y su fama, Eastwood se atiene al principio de que el arte no debe verse afectado por emociones excesivas o un estilo personal. De este modo, preserva la integridad de cada proyecto y, al mismo tiempo, elimina de forma silenciosa, pero decidida, los elementos que no encajan. La tensión entre Eastwood y DiCaprio no fue abiertamente subrayada, pero sí el poder del silencio en una industria plagada de escándalos. Las diferencias en el método de trabajo no tenían que resolverse mediante debates o los medios de comunicación. Eastwood solo tenía que atenerse a su filosofía, concentrarse en el proyecto y decidir futuras colaboraciones basándose en principios. Esta es una clara prueba de que, en su opinión, el silencio y la firmeza son a veces más fuertes que cualquier explicación o confrontación pública. Y precisamente, la forma en que Eastwood gestionó tales diferencias sentó también las bases para los siguientes conflictos, en los que aplicó la filosofía de la eliminación silenciosa a aquellos que tenían una forma de trabajar o una actitud opuesta. Esta vez, sin embargo, en un contexto más público y directo, cuando su reputación y su legado fueron desafiados ante el público, típicamente en la historia con Seth Rogen. Seth Rogen, el cómico conocido por sus bromas públicas y su estilo de entretenimiento desinhibido, fue una de las pocas personas que desafió a Eastwood en el espacio público, concretamente en las redes sociales. En 2014, tras el estreno de la película de Eastwood, American Sniper, Rogen publicó un controvertido tuit en el que comparaba implícitamente la película con propaganda nazi. Este tuit no fue solo una pulla, sino también, desde el punto de vista de Eastwood,
un insulto público y directo a los valores que él respetaba en el arte y en la vida. A diferencia de los casos anteriores, Moore o DiCaprio, Rogan llevó esta broma ante el público, lo que hizo que la presión fuera directa y difícil de ignorar. Eastwood no es alguien que participe en las redes sociales o en guerras en la prensa, y su reacción no fue en absoluto pública. Personas cercanas informaron que estaba muy enfadado, pero su forma de actuar se ajustaba a su principio habitual. Silencioso, pero firme. En la filosofía de Eastwood, una broma pública en forma de burla, que carece de respeto, se considera un comportamiento cobarde que no merece el perdón. A diferencia de Moore o DiCaprio, a los que excluyó mediante la distancia y las consecuencias profesionales, Rogan se enfrentó a un método combinado de eliminación pública y tácita. Su nombre desapareció de las listas de reparto y Eastwood comunicó al productor que el nombre de Seth Rogen, en caso de que apareciera, debía ser eliminado silenciosa, pero a fondo. Este incidente refleja un aspecto importante de la filosofía de Eastwood. No tiene que demostrar nada, no tiene que explicar nada y no participa en discusiones ruidosas. Su filosofía de la eliminación silenciosa funciona incluso en el ruidoso mundo público de las redes sociales. Una acción decidida, pero silenciosa, es suficiente para proteger sus principios, su reputación y su legado. La exclusión de Rogan no fue una venganza personal, sino la forma en que Eastwood mantiene el control sobre su entorno de trabajo y su arte, y protege el respeto que antepone a todo. El conflicto con Rogan también subraya cómo Eastwood distingue entre lo público y lo privado, entre el desafío profesional y la ofensa a los valores. Moore le desafió política y metódicamente. Spike Lee le desafió en cuanto al derecho a la narración de historias. DiCaprio le desafió en el método de actuación. Rogan, en cambio, le desafió públicamente, donde el honor y el legado de Eastwood estaban a prueba ante la opinión pública. La forma en que Eastwood gestiona esto, excluyendo silenciosa pero decididamente a cualquiera que no se ajuste a sus principios, demuestra que la filosofía de la eliminación silenciosa no es solo una estrategia profesional, sino un principio de vida que practica de forma consecuente, tanto en el ámbito privado como en el público. Aunque Rogan se explicó y se disculpó posteriormente, esta disculpa nunca fue aceptada. Eastwood se mantuvo firme en su decisión, lo que demuestra que, en su filosofía, el respeto y los principios son más importantes que cualquier justificación o explicación. Esta es la mayor diferencia con muchas otras celebridades de Hollywood, donde las controversias, las disculpas públicas o una nueva colaboración se consideran a menudo una forma de resolver el conflicto. En el caso de Eastwood, una puerta cerrada está cerrada para siempre y nadie puede violar sus límites. La historia con Seth Rogen sienta también las bases naturales para el último conflicto que Eastwood experimentó con un colega de larga trayectoria, Gene Hackman. Si Rogan es una prueba de cómo Eastwood gestiona los desafíos públicos, Hackman es un excelente ejemplo de cómo gestiona los conflictos directamente en el plató, donde los principios profesionales, el control y el respeto personal son lo primero. La secuencia de Rogan a Hackman demuestra que Eastwood aplica la filosofía de la eliminación silenciosa de forma flexible, tanto en el ámbito público como en el privado, para proteger la integridad del arte y del individuo. Gene Hackman, un colega veterano de Clint Eastwood, representa uno de los conflictos más típicos que la leyenda de Hollywood ha experimentado directamente en el plató. A diferencia de los casos anteriores,
Moore con la política, Lee con el derecho a la narración de historias, DiCaprio con el método de actuación, Rogan con la ofensa pública. Hackman desafió a Eastwood en el ámbito directo y profesional, donde el control, los principios y la autoridad del director eran lo primero. Trabajaron juntos en la película Sin Perdón en 1992, una obra considerada una obra maestra, pero también el lugar donde la diferencia entre dos personalidades fuertes se hizo más evidente. En el plató, Eastwood era conocido por su estilo de trabajo tranquilo, preciso y absolutamente controlado. Creía que la eficiencia, el ritmo y la preparación cuidadosa eran los factores decisivos para una película perfecta. Hackman, por el contrario, era una fuerza diferente, acalorada, desafiante y a menudo no dispuesta a aceptar las instrucciones sin más. Tendías a interrumpir, a cuestionar los encuadres de la cámara e incluso a exigir una reescritura de las escenas de diálogo, si las consideraba ilógicas. Esta diferencia provocó una tensión constante en el plató, aunque ambos respetaban las habilidades artísticas del otro. Un momento concreto que atestigua esta tensión se produjo durante una escena importante. Hackman se negó a pronunciar una frase del diálogo. Eastwood no levantó la voz, no discutió, sino que se limitó a mirar a Hackman durante un largo rato y luego le dijo suavemente, pero con firmeza: «Lo dirás, lo harás». Esta frase aparentemente sencilla contenía toda la autoridad y los principios de Eastwood. No utilizó la fuerza ni las palabras duras, pero su firmeza fue suficiente para que Hackman obedeciera. Este es el núcleo de la filosofía de la eliminación silenciosa: resolver los conflictos con poder silencioso y dejar que los principios y los resultados hablen por sí solos. La tensión se mantuvo durante toda la producción de Sin Perdón, lo que provocó que la relación entre Eastwood y Hackman nunca llegara a ser cordial. Se tenían respeto mutuo por sus habilidades, pero los grandes egos y las constantes fricciones hicieron que la relación fuera casi irreparable. Tras la finalización de la película, Eastwood nunca volvió a contratar a Hackman para otro proyecto, a pesar de que ambos eran grandes estrellas y existía el potencial para muchas más colaboraciones. Esta decisión no surgió de un odio personal, sino que fue la forma que tuvo Eastwood de proteger su filosofía profesional y la integridad de futuros proyectos. Quien no encajaba en su forma de trabajar era eliminado de forma tácita, pero permanente. La relación con Hackman es también una prueba de la coherencia con la que Eastwood afronta los conflictos. Independientemente de si se trata de una estrella famosa, un colega veterano o un joven actor, los principios y el respeto siempre son lo primero. El silencio, la firmeza y la actuación silenciosa ayudan a Eastwood a mantener el control y la autoridad en el plató, al tiempo que consolidan la imagen de un hombre que no se deja perturbar por los escándalos ni por las presiones externas. Cuando Eastwood cierra una puerta, no es solo una negativa a colaborar, sino también la forma en que protege la integridad de su arte, su carrera y la filosofía de vida que ha seguido durante décadas. Si se observan todos estos conflictos, desde Michael Moore, Spike Lee, Leonardo DiCaprio, Seth Rogen hasta Gene Hackman, se reconoce un patrón claro en la filosofía de Clint Eastwood. Aunque los contextos, los enfoques y las personas eran diferentes, siempre aplicó el mismo principio: observar, recordar, callar y, si es necesario, actuar con decisión, pero en silencio,
para proteger los principios, el respeto y la integridad artística. De este modo, Eastwood preserva su legado, un modelo de firmeza en un Hollywood lleno de escándalos, controversias y volatilidad. Cada conflicto es también una lección sobre el poder silencioso. Eastwood no tiene que explicar, discutir o alardear de su postura para defender su punto de vista. Solo tiene que callar, atenerse a sus principios y dejar que los resultados hablen por sí solos. Aquellos que lo han desafiado, ya sean colegas, actores de método o documentalistas, han tenido que aceptar la eliminación silenciosa, aunque de una forma sutil, discreta y siempre en el momento adecuado. Esto demuestra que, en el caótico y escandaloso mundo de Hollywood, la fuerza del silencio y de los principios a veces supera con creces cualquier debate público o incluso cualquier resistencia abierta. Si se mira hacia atrás en todo el camino recorrido, los conflictos con los actores no son solo historias personales, sino también pruebas vivas de la filosofía de la eliminación silenciosa que Clint Eastwood ha seguido durante décadas. Ya sea que haya tenido que enfrentarse a críticas políticas, controversias sobre el derecho a la narración de historias, diferencias en el método de actuación, bromas públicas o desafíos directos en el plató. Siempre se mantuvo fiel a su principio: observar, recordar, callar y actuar en silencio, pero con decisión, cuando se cruzaban los límites. Cabe destacar que, en todas estas relaciones, Eastwood no tuvo que gritar, discutir ruidosamente o explicarse ante los medios de comunicación o el público. Dejó que los resultados, su carrera, sus logros y sus principios artísticos hablaran por sí mismos. Esta filosofía no solo protege la integridad de sus obras, sino que también consolida la imagen de un hombre firme, que no se deja perturbar por los escándalos o la presión de Hollywood. Cuando Clint Eastwood cierra una puerta, no es solo una negativa a colaborar, sino también una adhesión a la forma en que vive, trabaja y respeta los principios. A través de estas 5 historias, podemos ver una lección clara. Trabajar con Eastwood es un reto, y aquellos que no respeten sus principios, su filosofía y su firmeza, fracasarán de forma silenciosa, pero segura. Esto no es una venganza personal, sino la forma en que protege su fe, su respeto y el legado que ha construido con tanto esfuerzo. Precisamente esta filosofía ha creado un Clint Eastwood legendario. No solo en el cine, sino también en la forma en que se comporta y mantiene sus valores personales en medio de un Hollywood escandaloso. Y ahora la pregunta para ustedes, el público, los amantes del cine. ¿Están de acuerdo con la forma en que Clint Eastwood guarda silencio y resuelve todos los conflictos de forma silenciosa? ¿Se pasan de la raya estos hilos o son solo una prueba de una firmeza admirable? Dejen su opinión abajo. Nos gustaría escuchar su punto de vista. Si esta historia les ha parecido interesante y quieren saber más sobre las leyendas de Hollywood, no olviden hacer clic en suscribirse para no perderse los próximos vídeos sobre historias de películas, filosofías de vida y los secretos poco conocidos de las principales estrellas. Clint Eastwood nos ha dado una lección sobre el poder del silencio y de los principios, y cada hilo silencioso es una prueba viviente de esta filosofía. M.